Bueno, pues muy buenos días. Estamos aquí en Gente Brillante, nuestro programa de coaching y desarrollo personal, con otro invitado espectacular, un invitado del mundo de la programación neurolingüística de la PNL, también parte miembro del Leadership Summit, que nos reunimos cada 2 años para intentar arreglar el mundo con la programación neurolingüística. Y él es una persona que es inglés, es británico y que lleva también muchísimos años en el mundo de la PNL, y vamos a, como en otras entrevistas, a preguntarle quién es, cómo es su relación con la PNL, cuáles son los beneficios y sobre todo cómo pinta este futuro para él y para el mundo de la PNL y para el mundo que vamos a entrar en hoy en día. Así que, sin más dilación, voy a presentároslo. Jeremy Lazarus, thank you very much. Muchas gracias, Jeremy, for being with us, por estar con nosotros. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte, the first question I would like to ask you is, what is your relationship with NLP? How NLP came into your life? ¿Cuál es tu relación con la PNL? ¿Cómo la PNL vino a tu vida? Muchas gracias. Yo hablo solo poquito español, so I speak in English if it's better. Yeah. So, thank you, Enrique. So, originally, I was an accountant. Originalmente yo era un contable. So I spent 18 years in traditional offices, finance, etc. Durante 18 años en el mundo tradicional de oficina, ¿no? And towards the end of my finance career, I found that I was asked to do things which disrespected people. And I didn't like that. Y al final de mi carrera me pedían que hiciese cosas que trataban mal a las personas, y eso no me gustaba. Sí, and I didn't have the words to describe it, but now I know it didn't fit with my values. Yo no tenía palabras para describirlo en aquel entonces, pero ahora ya lo entiendo. No encajaba con mis valores. So I attended some personal development courses for about a year and a half. It wasn't NLP. Empecé a ir a cursos de desarrollo personal durante 1 año y medio. No era PNL. And what I found was, in the evenings and weekends when I attended these courses, I loved it. Y lo que vi es que cuando iba en los fines de semana y en las tardes, cuando iba a estos grupos, me encantaba. And during the day, in my tie as an accountant, I didn't love it. Pero cuando estaba durante el día trabajando con mi corbata y mi chaqueta, no estaba nada contento. And it's a long story, but basically one day I quit my job. Es una historia larga, pero básicamente un día dejé mi trabajo. And I set up my own coaching business. Y comencé con mi negocio de coaching. In 1999, not many people knew about coaching. Now people know what coaching is. Then very few people knew. En el 1999 casi nadie sabía de coaching. Hoy sí que la gente sabe mucho de coaching, pero en aquel entonces no. And I was looking for some additional skills and a qualification as a coach. And a friend who was a very successful coach said, do NLP. Y yo lo que buscaba como coach era tener más habilidades, ¿no? Quería tener más cosas. Y un amigo mío que era muy bueno en coaching me dijo, tienes que hacer el PNL. And so I did. And I attended a 2-day course, introduction. And I saw there was enough for me. So I did a practitioner, then master practitioner, and then trainer. Yo fui a un fin de semana durante 2 días a un curso de PNL, pero no era suficiente, así que hice el practitioner, luego hice el master practitioner y el trainer. Yeah, and so I became a trainer in 2000, and since then I've been coaching people, I've been training people in all walks of life, business, sports, health, general life, to achieve better results faster. Y desde el año 2000 me hice trainer y he estado haciendo PNL durante todos estos años
Y además lo he hecho en cualquier tipo de tipo de vida, tanto a nivel personal, a nivel negocios, a nivel empresa, cualquier deportes, cualquier tipo de contexto. Yeah. So that's how I got into NLP. Así que esa es mi historia con la PNL. Okay, so you've been doing all these trainings, has estado haciendo todos estos trainings. ¿Cuáles han sido las personas que más te han influenciado como maestros de PNL? Who were the people that has influenced you most in NLP? Not only your trainers, but also people that you have met in the NLP world. Yeah. Okay, there's a lot of people. Hay mucha gente que me ha I have deliberately trained with many people in NLP to see different perspectives. Yo deliberadamente he estado formándome con distintas personas para ver todas las perspectivas. Okay, so specifically, I trained initially with Ian McDermott. Inicialmente he entrenado con Ian McDermott. I did my trainer's training with Tad James and David Shepard, but mainly Tad James. Mi formación de formadores la hice con Tad James y who else? David Shepard. Y David Shepard. Yeah. And since then, people like Lisa Drake, Shelley Rochave, Michael Hall, a lot of people I see at the conference, the annual conference. So who else? Robert Dilts, of course, Robert Dilts, Tim Halbum and Chris Halbum, Susie Smith, Susie Strang. So lots of, and apologies to people I've forgotten. Okay. A lot of people. Me he formado también, he coincidido con mucha gente tal como Michael Hall, Robert Dills, Tim Halbom, Chris Halbom, Shelley Rochevet, todas estas personas y si me olvido de alguien, lo siento, porque me he formado con muchísimas personas. Ok, nice. Thank you. Okay, there's some people that listen to us that they want to know more about NLP and how can they help them, okay? Yeah. Hay mucha gente que quiere saber qué es la PNL y cómo les puede ayudar. How would you define NLP and the benefits of NLP? Okay, so NLP, I think, is a series of tools and techniques and approaches and attitudes with three main benefits. La PNL es una serie de herramientas, disciplinas, actitudes con tres beneficios concretos. As a former accountant and a former semi-professional footballer, I think of benefits. So that's right. Como un financiero o como incluso un jugador de fútbol, busco siempre beneficios. ¿Vale? So the first benefit is that it improves communication. El primer beneficio es que mejora la comunicación. And that is communication with other people. Y no solamente la comunicación con otras personas. And also with yourself. Sino también contigo mismo. Yeah. And because of that, it's useful in selling, managing, negotiations, being a parent, relationships, all sorts of areas. Communication is really important. La comunicación es fundamental y nos ayuda a mejorar en ventas, en el management, en parejas, en un montón de cosas de nuestra vida cotidiana, en el mundo de los negocios y de personal. Yeah, so that's the first benefit, communication. The second benefit is that there is a series of tools and techniques to help people change the way they think and change the way they respond and behave. Excuse me, can you repeat, please? Of course. The second benefit is there are techniques to help people change the way they think, the way they react and respond, and the way they behave. Cambiar. El segundo beneficio es poder cambiar la forma que tengo para reaccionar, la forma que tengo para pensar y la forma que tengo para comportarme. Yeah. For example, there are techniques in NLP which can help people not want to like a particular food.
Porque en un momento dado se puede utilizar la PNL para que no nos guste un tipo de comida concreta. Or if someone is nervous before a presentation, a meeting, a sporting match, a technique to help people feel really confident. O si una persona en un momento antes de una conferencia o de un evento o de un partido de fútbol, para que la persona esté tranquila y llena de confianza en sí misma. Yeah. So those are examples of ways that different techniques to change the way people think. Entonces son distintas maneras de ayudar a que una persona cambie de forma de pensar. Yeah. The third benefit El tercer is beneficio that it helps us to replicate excellence. es replicar la excelencia. Yes. In NLP, we call this modeling. Y en PNL a esto le llamamos modelado. Yeah. And so at an advanced level, master practitioner, En un nivel avanzado, por ejemplo, en Master Practitioner, that's modeling the way people think, the way they respond. There's quite a deep level of modeling. en ese curso lo que hacemos es modelar de una forma profunda a las personas. And even at a fairly basic level of NLP, Incluso en un nivel muy básico de PNL, we can replicate our own excellence. podemos replicar nuestra propia excelencia. For example, if I can present well to 10 people, but with 100 people I get nervous, Por ejemplo, si puedo presentar muy bien con 10 personas, pero con 100 personas me pongo nervioso, what am I doing here with 10 people, and how am I thinking, what am I saying to myself, which if I replicated it here, would mean I'd be confident. ¿qué es lo que estoy pensando por dentro cuando estoy con 10 personas? Que cuando me voy con 100 personas podría llevármelo para seguir teniendo la misma sensación de confianza. Yeah. So those, I think, are the three main benefits and what NLP is about. Así que estos son los tres grandes beneficios de lo que es la PNL. Ok, Jeremy, thank you very much. Muchas gracias por esta explicación tan clarísima. How do you think people nowadays in this situation of the COVID and pandemic, post-pandemic situation, how can we use NLP to improve our lives? ¿Cómo podemos mejorar nuestras vidas con la PNL precisamente en esta situación de pandemia y post-pandemia? Okay, so firstly, that's a short question, but a very big question. Es una pregunta pequeña, pero también es una pregunta muy grande. And I want to say that I know that for some people, tragically, this is not a good situation. So I want to be clear that for some people, it's very difficult, I know. Primero, quiero dejar claro que para mucha gente esta situación está siendo muy trágica y quiero ser sensible con eso. And we can change the way we respond. Y podemos cambiar la manera en la que respondemos. So I think one of the most important ways that NLP can help Y es una de las formas más importantes en las que la PNL puede ayudar is to help us to change the way we perceive this. Es cambiar la forma en la que estamos percibiendo esto. Yes. So whilst it's not necessarily pleasant, mientras que no es necesariamente agradable, we can, if we think about it as perhaps an opportunity to develop, to help others, podemos pensar en ello como una oportunidad para desarrollarnos y ayudar a otras personas. Yes. Then we can turn a challenge into an opportunity, a challenge into something which long-term may have benefits. Podemos cambiar esto y convertirlo un desafío en una oportunidad llena de beneficios. Yes. So I think generally how we think about it is important. Es importante cómo pensamos sobre ello. ¿Cuál es el contexto? Specifically, I think
as for people in the NLP world, we have something to offer other people. Para la gente en el mundo de la PNL, los que somos PNListas, tenemos cosas que ofrecer al mundo. So generally, people in NLP generally have more emotional intelligence than the average person, generally. Generalmente, y lo apunta, las personas del mundo de la PNL tenemos algo más de inteligencia emocional que la media. Yeah. So we can help other people to feel that there is some benefit in this. So we can challenge them in terms of, okay, how can you turn this into something useful? Podemos desafiar al resto de las personas diciéndole cómo podemos utilizar esto y cambiarlo para hacer algo útil. Yeah. And of course, to be aware that for some people that they may have a tragedy. So there is a time and a place. Seguro es importante tener en cuenta el contexto de cada persona, ¿no? De la tragedia que cada persona puede estar viviendo, ¿no? Hay un momento y un lugar y una forma de hacerlo. Yeah. So then things like setting goals. Así que, por ejemplo, poner objetivos. To change our perspective of time. So many people are thinking now, what about the future? Hay mucha gente que se está centrando en el ahora y en lugar de pensar solamente en el ahora, les podemos llevar al futuro para desarrollar esos objetivos. For example, what I've done with some of my clients is I've asked them to think, to go forward 6 months, 9 months, a year. Lo que he hecho con algunos de mis clientes es llevarles a 6 meses, 1 año, varios años. And to give themselves in the present advice from the future. Y que traigan a su yo futuro y que venga al presente para darse a sí mismo consejo. Yeah. If someone has some limiting beliefs. Si alguien tiene alguna creencia limitante, NLP has many techniques to help people to change their beliefs. La PNL tiene un montón de técnicas para cambiar esas creencias limitantes. Yeah. So those are some ways, Enrique. There are many others, I'm sure. And I want to emphasize that it's important to connect on a human level. It's not just techniques. There's a connection that's really important nowadays. Y me refiere, Jeremy, que es importante conectar desde el punto de vista humano. No son técnicas y ya está, sino que estamos hablando de persona a persona y desde ahí poder ayudar a las personas. Yeah.